hoy día voy a publicar la parte teórica y más tarde voy a publicar la parte práctica. Sigo en revisión. Les recuerdo que han dado examen más o menos 92 estudiantes. Así termine de revisar el, o me tarde en revisar un minuto por cada estudiante. Entonces, eso más o menos, ¿cuánto me lleva? 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media, o sea, son hartos. Pero en la parte práctica hay muchos errores, ¿no? Estaba yendo, revisando, hay muchos errores. Solamente eran resolver 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿ya? Algunos lo han hecho, algunos no. Algunos no sé de dónde se han inventado la excentricidad. Hemos dicho no se conoce la excentricidad, entonces la excentricidad tenía que simplificarse jugando con un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Tú lo simplificabas, o sea, sumabas o restabas, ya se simplificaba el E. Con las tensiones máximas ya podías despejar P. Más o menos hemos hecho eso en el primer ejercicio, ¿no? Entonces, de los dos valores había que elegir el menor, nada más, era bien cortito el problemita, no era largo, no se necesitaba 1 hora, algunos decían muy cortito, 15, bueno, 15 minutos más, no, rápido, era rápido, era jugar con ecuaciones, tal vez las ecuaciones en jugar, todo eso debe ser unos 5, 10 minutos el jugar ecuaciones. Pero bueno, así pasó, no es la parte práctica, no es tan bien la mayoría, la parte teórica es más o menos, no es tan bien, ¿no? Uno que otro está bien, ¿no? Pero bueno, es así. Es algo, la pregunta es muy simple, no estaba mucho tiempo, para nada. Y entonces ya vamos a continuar hasta donde lleguemos, la parte de pérdidas en el pretensado. Y el tiempo restante me voy a dedicar solamente allá a terminar de revisar todos sus problemitas, ¿ya? Entonces, les he dejado 2 documentos, uno que es de tablas, ahorita les voy a mostrar, un momentito por favor. Uy, no me dejan ingresar. Bueno, cuando yo quiero cerrar algunas ventanas, sí, pero quiero cerrar y tú entra. Ahorita, un momentito, por favor, mis queridos estudiantes. Un momentito. Entonces, les he dejado como primer documento las tensiones admisibles, límites. En el, en el problemita del examen les daba de dato estas tensiones, pero aquí están esos valores, ¿ya? Pero estos valores dependen según la norma, según cada reglamento, según dónde diseñemos, según qué tipo de elemento estructural diseñemos. No es lo mismo diseñar un puente que una viga. Entonces aquí les estoy dejando las tensiones límites o admisibles para el hormigón. Bueno, hormigón de pretensado estamos hablando, ¿no? En edificios, por ejemplo, la clasificación tenemos las siguientes. Cuando tenemos pretensado general, ahí están las condiciones. En condición no fisurada, este es el valor. Cuando existe transición entre fisurada y no fisurada, hay que utilizar estas tensiones de tracción, ¿no? De tracción. Luego, cuando tenemos transformada a fisurada, se lo conoce como crackets, ¿no? Que quiere decir fisuración. Y ahí tenemos la ecuación, ¿no? La tensión de tracción mayor a la raíz de la tensión de compresión, hay que cumplir. Y en losas pretensadas en dos direcciones, que lo vamos a llevar después, la tensión de tracción tiene que ser 0,5 de la raíz, ¿no? En sección no fisurada. Estos valores, por ejemplo, son los que nos dan la ACI. Ya eso les estoy dejando a ustedes de referencia. Para no tener complicaciones en el examen,
digamos, yo lo puedo dejar libre, ¿no? Verifiquen las tensiones, cada quien va a agarrar un valor, ¿no? Entonces yo les voy a dar en el examen estos datos, pero si alguien quisiese más detalles, de aquí sale, ¿no? De aquí salen estos valores. Y esto ya les dejo a ustedes. Por ejemplo, en la zona precomprimida en tracción es una porción de un de un miembro pretensado donde ocurre tracción por flexión bajo las cargas muertas y vivas no mayoradas. Un momentito, por favor. Ya, continuando, mis queridos estudiantes, a ver, me van a disculpar, llamada de trabajo, ya. Entonces, iremos, ahí está, les estoy dejando también unos descubrimientos. Esta parte de esta continuación de estas tablas son valores nada más, ¿ya? Valores en los cuales se les deja de referencia, por ejemplo, el recubrimiento especificado para elementos de hormigón pretensado. Y aquí tenemos, según la situación de la exposición, construido contra el suelo y permanentemente en contacto con el suelo, entre todos los miembros más o menos un recubrimiento de 7.5, ¿no? De cuando tengamos losas, viguetas y muros, el recubrimiento de 2.5. Solamente son especificaciones nada más, ¿no? Entonces esto también les estoy dejando a ustedes como referencia, ¿no? En los exámenes o en un problema de examen yo les voy a ustedes indicar, el recubrimiento es tanto, las especificaciones dicen tanto, yo les voy a dar estos datos para que no tengamos problemas y todos resolvamos un problema único, ¿ya? ¿Qué más? Aquí estamos con las tensiones admisibles, lo que ya nos interesa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el FC es resistencia especificada a la compresión en megapascales, aquí está, y el FCI prima es la resistencia a compresión del hormigón en el momento de aplicar el tensado inicial en megapascales. Puede tomarse el 70% de la resistencia a compresión, nos están dando como una sugerencia, ¿ver? Entonces, lo que aquí nos tenemos que fijar, por ejemplo, ¿dónde está mi pizzacita? ¿Dónde está mi pizzacita? Pizzacita. Ahí está. Uy, dejaremos ingresar. ¿Dónde está? Ahí está su examen. ¿No? Entonces, estas tablitas, ¿cómo se usan? De la siguiente manera. Etapa, te fijas, ¿no? La etapa inicial. Aquí te tienes que fijar la etapa inicial, lo que nos está indicando, perdón. Lo que nos está indicando, aquí tenemos etapa inicial, ¿no? Es la etapa inicial. Y ustedes saben que en la etapa inicial, la deformación, debido a que el elemento está sometido a cargas, solamente a las cargas del peso propio y la fuerza de pretensado, la forma es esta, ¿no ve? Uy, con rojito lo haré. Nuestro elemento más o menos se deforma así, van a disculpar la exageración, ¿no? Van a disculpar, pero en etapa inicial, así más o menos, no sé, la forma, ¿no? Eso ya sabemos. La parte de arriba está siendo traccionada, entonces para la parte de arriba, lo que tú tienes que ver es, ¿no? En etapa inicial, la parte de tracción es esta, entonces yo tengo que utilizar aquí, en estas fibras,
voy a tener que utilizar esto, estos dos, pero depende cuál, ¿no? Por ejemplo, en todos los lugares, menos en los extremos de un elemento simplemente apoyado, esto. En extremos de elementos simplemente apoyados, y aquí puede ser simplemente apoyado, si aquí yo le doy mis apoyitos, aquí digamos, ¿sabes? Y aquí lo estoy exagerando mi vigueta, ¿no? Y aquí tengo mi otro apoyo, listo. Entonces, en tracción tendría que utilizar uno de estos o estos, depende de la situación o la ubicación, ¿ya? Y en la parte de compresión en etapa inicial, te fijas, ¿cuál está siendo comprimido? La fibra de abajo. Entonces, la fibra de abajo, está, voy a utilizar una de estas dos, dependiendo cuál. En lugares comprimidos, menos en elementos de un elemento simplemente apoyado. O sea, si fuese hiperestático, tendría que utilizar 0,6. Pero en extremos de elementos simplemente apoyados, en los extremos, tengo que utilizar 0,7. Bueno, así se utiliza más o menos esto, ¿no? Esta tablita. Pues dejaré ingresar. Sigo bajando, ¿no? Ahora tengo en etapa final, y en etapa final entonces nosotros ya sabemos también eso, ¿no? De este primer parcial, ya están actuando las cargas, todas las cargas. Entonces cuando ya están actuando todas las cargas, tengo esto, SAS, y luego tengo este otro, ¿no? Venimos aquí, la parte, uy, ¿por qué? ¿Por qué entran así? Ya, ahorita lo voy a dejar entrar, ya. Tengo esto, ¿no? Y ustedes saben que cuando ya está sometido a todas las cargas, más o menos así se deforma el elemento en etapa final. En etapa final, entonces, cuando están aplicándose todas las cargas, tengo que la parte de tracción está aquí. Entonces, la parte de tracción es en la fibra inferior. Entonces, tengo que utilizar uno de estos valores. Y ese ratito hemos mencionado, ¿no? Las condiciones, un cracket no fisuradas y las de transición fisurada. Puedo utilizar una de estas, dependiendo cuál. Y en la compresión, si estoy utilizando todas las cargas, tendría que utilizar esta de aquí. Esta, ¿ya? Esa tendría que utilizar. 0,6 de FC'. No hay problema. Entonces ahí tenemos esto, ¿ya? Entonces, esa es la manera de utilizar estas tablas, ¿ya? Esa es la manera. Si es en compresión, 0,6 debe ser. De aquí viene. En el examen igualito yo les voy a dar este dato para que no tengamos problemas. Lo que sí tienen que saber ustedes es si es en etapa inicial, en etapa final, si está siendo traccionado o comprimido. Eso tienen que identificar. Dejaré ingresar, ¿ya? Ahí está. Son dos. Está. ¿Qué más? Y estas tablas es lo mismo, pero ya aquí esto era para edificaciones, para edificios. Fíjense bien, esto es para edificios. Para puentes, ahí está, basándonos en el ASTO del RFD, esto es las mismas ideas. Tenemos en etapa inicial y en etapa final. Aquí dice, etapa inicial para la fibra traccionada, depende si los puentes son, por ejemplo, si tenemos puentes segmentados y no segmentados. Aquí está la parte de tracción en etapa inicial, la parte de compresión, ¿no? 0,6 igualito que en los edificios, 0,6 igual se maneja. Y luego tenemos en tensiones en etapa final, igualito, las fibras traccionadas y las fibras comprimidas. Aquí está. Ya, entonces, eso ya les dejo a ustedes. En el examen yo les voy a dar estos valorcitos. Si alguien dice de dónde ha sacado, ¿cómo? Aquí, de aquí salen esos valorcitos, ¿ya? No sé si hay alguna duda, eso ya les estoy dejando a ustedes, mis queridos estudiantes. Ya, esto es para entrar un poquito al nuevo tema. ¿Por qué? Porque vamos a analizar ahora las tensiones en etapa final. Y en etapa final, ¿qué aparecen? Las pérdidas, ¿no? Las pérdidas. Entonces, ya sabemos obtener las tensiones admisibles. Ahora vamos a analizar las pérdidas. Ya, entonces eso les dejo a ustedes. Ahí está. Yo cerraré esto y voy a lo otro. Listo. Ahí tenemos entonces el hormigón pretensado, pérdidas en el hormigón pretensado. Capítulo 6, pérdidas en el hormigón. La fuerza de pretensado se aplica a un hormigón que no es constante, sino
varía conforme pase el tiempo. La fuerza de pretensado va a reducirse, ¿no? Debido a fuerzas que producidas de forma inmediata y retardada. Es importante el análisis de las pérdidas que se producen en el hormigón pretensado, porque si son subestimados, o sea, si no tomas en cuenta las pérdidas, no pasa nada, ¿sí? Se pueden producir tracciones no previstas. Caso contrario, si se superestiman, no, siempre hay que considerar un poquito más. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Se originan deformaciones y tensiones no anticipadas. Se desarrollan recomendaciones que permiten determinar con cierta facilidad estimaciones razonablemente precisas de las pérdidas de pretensado, las que incluyen la consideración del nivel de intensado inicial del 75%, tipo de acero, ya sea alambre, cordón o basas de relajación normal o de bajas relajación en condiciones de exposición y tipo de construcción, pretensadas, postensadas adherente o postensadas no adherente. Las pérdidas reales, mayores o menores que los valores determinados, tienen poca influencia sobre la resistencia del diseño del elemento, pero afectan el comportamiento bajo las cargas de servicios, tomando en cuenta las deformaciones por flexión, curvatura, cargas de fisuración y en las uniones. Bajo las acciones de las cargas de servicio, la sobreestimación de las pérdidas de pretensado puede ser tan perjudicial como la subestimación, dado que la sobreestimación puede producir una contraflecha excesiva y movimientos horizontales. Pérdidas en el hormigón pretesado, ojo, no dice pretensados con N, sino dice pretesado. Para las armaduras pretesadas, las pérdidas a considerar desde el momento de tesar hasta la transferencia de la fuerza de tesado al hormigón son, cuando hablamos de elementos pretesados, se van a recordar siempre en las viguetas pretensadas, ¿ya? Ese es el proceso de pretesado, ¿ya? Entonces, las viguetas pretensadas, esas viguetas son las que están hechas de manera pretesada, ¿no? Entonces, las pérdidas que tenemos son penetración de cuñas, relajación a temperatura ambiente hasta la transferencia, relajación adicional de la armadura debido en su caso al proceso de calefacción, dilatación térmica de la armadura debido en su caso al proceso de calefacción, retracción anterior a la transferencia y acortamiento elástico instantáneo al transferir. La fuerza aplicada por los gatos hidráulicos reacciona contra los anclajes externos y actúa sobre el concreto absoluto. Ocurre una pérdida correspondiente a un deslizamiento, ya que se emplean grilletes temporales normalmente en el apoyo de aplicación del gato para sostener el torón mientras se vacía el hormigón. En el método de la línea larga, la pérdida por deslizamiento puede ser insignificante por la gran longitud del tendón sobre la que se distribuye el deslizamiento. Al pasar la fuerza de pretensado al hormigón, se produce la pérdida instantánea por acortamiento elástico. Para los tendones de pretensado deformados, se deberán considerar las pérdidas de fricción que pueden ocurrir en los dispositivos de fijación. Las pérdidas diferidas, recuerden, diferidas que aparecen con el tiempo, posteriormente a la transferencia se obtendrá de igual forma que las armaduras postensadas, utilizando los valores de retracción, relajación y fluencia que se producen después de la transferencia. En la evaluación de las deformaciones por fluencia, podrá tenerse en cuenta el efecto del proceso de curado por calefacción mediante la modificación de la edad de la carga del hormigón por una edad ficticia ajustada con la temperatura cuya expresión es. Pueden notar que para calcular la edad del hormigón en función de la temperatura es bastante compleja, ¿no? Es una función exponencial, no es tan fácil calcular. Las pérdidas por relajación adicional de la armadura debido al proceso de calefacción, que era el inciso C que hemos leído, se producen por tener en cuenta mediante el empleo un tiempo equivalente que debería añadirse al tiempo transcurrido desde el tesado en las funciones de relajación. Para ello, la duración del proceso de calefacción se divide en intervalos de tiempo delta T sub I, cada uno de ellos con una temperatura en grados centígrados y T delta sub TI, de forma que el tiempo equivale a T equivalente, que puede calcularse como está aquí la expresión.
donde T máximo va a ser la temperatura máxima alcanzada durante el curado térmico. El curado es muy importante en las viguetas pretensadas. Muchas veces se utiliza lonas, ¿no? ¿Para qué? Para ir ayudando con la humedad en especial. Las pérdidas de dilatación térmica de la armadura debido al proceso de calefacción del inciso D que hemos leído pueden evaluarse mediante la expresión, ahí está, donde el valor de K es el coeficiente experimental a determinar en fábrica y que en ausencia de ensayos puede tomarse el valor de 1/2 o 0,5. Tenemos alfa, que va a ser el coeficiente de dilatación térmica de la armadura activa. SUP, módulo de deformación longitudinal de la armadura activa, por lo general, dependiendo la norma, pero utilizamos los 200 megapascales. T máximo, temperatura máxima alcanzada durante el curado térmico, y T suba, temperatura media en hormigón del ambiente durante la fabricación. Tenemos luego las penetraciones de las cuñas. En armaduras pretensadas se produce debido a la ausencia de un rozamiento, una pérdida constante a lo largo de toda la armadura, cuyo valor se obtendrá igual que en el caso de tendones rectos postensados de corta longitud y pérdidas por penetración de las cuñas. Para calcular las pérdidas por relajación adicional de la armadura activa debidas al proceso de calefacción, de acuerdo con las expresiones del articulado, se podrá utilizar la información facilitada por el fabricante de la armadura. En ausencia de dicha información, se podrá adoptar como suma de las pérdidas los incisos B y C del articulado, lo que hemos leído hace ratito, del valor de relajación a las 106 horas a 20 grados centígrados. Las pérdidas por acortamiento elástico del hormigón cuando las armaduras pretensadas se liberan de sus anclajes pueden valorarse teniendo en cuenta la deformación instantánea que se produce en el hormigón en el centro de gravedad de las armaduras activas mediante las fórmulas, ahí tenemos, ¿no? Mediante las fórmulas. Ahí tenemos una que es la misma, ¿no? Que es la misma ecuación nada más, solamente que en una estamos considerando la tensión del hormigón y el área del pretensado, ¿no? Y en el otro solamente estaríamos considerando la tensión en el centro de gravedad de las armaduras que tenemos aquí, ¿no? Entonces ahí está cada parámetro, con el ejemplito lo vamos a entender mucho mejor, pero me iré adelantando un poquito. ¿Dónde hay que calcular la tensión? Si nosotros tenemos la tensión, entonces yo tengo que determinar mi diagramita de tensión, ¿sí? Ahí está mi diagramita de tensiones. Entonces yo justo en el punto donde se produce, ¿dónde está mi rojito? Ahí está. Justo en el punto donde se produce donde aparece el cable, la fuerza de pretensado, justo ahí yo tengo que calcular esta tensión. Justo ahí con línea lo haré. Por favor, un momentito. El micrófono me está molestando. ¿Ven? Ahí está. Justo aquí tengo que sacar. A este mismo nivel tengo que determinar la tensión, ¿no? La tensión justo a ese nivel. ¿Y cómo lo determino? Ya puede ser por ecuaciones de Navier o por relación de triángulos ya no necesariamente hay que aplicar Navier. Entonces, ahí están las expresiones. Esta es una expresión más completa todavía, pero así como es completa, es más compleja porque toma en cuenta la inercia y la excentricidad promedio en la mitad del tramo, ¿no? Entonces es un poquito más complejo. Vámonos ahora a las pérdidas del hormigón posttensado. La fuerza aplicada por los gatos hidráulicos se aplica como una reacción directamente sobre el miembro del concreto. En el momento de transferencia de la fuerza de pretensado del gato a los accesorios de anclaje que sujeta el tendón, hay una reducción inmediata de dicha fuerza. Inevitablemente existe un deslizamiento pequeño por asentamientos de las cuñas o grilletes en el tendón del acero, y el acortamiento resultante del tendón se caracteriza por una pérdida de esfuerzo y de deformación por tracción. La pérdida instantánea por acortamiento elástico del hormigón se produce si solamente hay dos o más tendones tesados en secuencia. La pérdida instantánea por fricción entre el acero y la vaina se produce por el tesado del tendón, donde la fuerza de tracción en el gato es mayor a la del extremo en el cual está anclado el tendón. Esta pérdida puede ser o se puede minimizar sobreestirando ligeramente el acero en caso de necesario y reduciendo la fuerza aplicada por el gato al valor deseado. En algunos casos se aplica la acción del gato
a los tendones desde ambos extremos con el objeto de minimizar las pérdidas por fricción, particularmente cuando el perfil del tendón tiene varias inversiones de curvatura. Las pérdidas producidas en el hormigón pretensado se clasifican en instantáneas y en diferidas, como lo vamos a ver a continuación. Las pérdidas instantáneas o inmediatas, también se lo conocen, son las que se producen durante la operación del tesado, como en el momento del anclaje del cable, donde se determina la tensión inicial en cualquier punto del cable en función de la tensión del anclaje y dependen de las características del elemento estructura y del sistema de tesado. ¿Qué son, por ejemplo? En este tipo de pérdidas entran las pérdidas por fricción entre el cable y la vaina, la pérdida por hundimiento del cono, la pérdida por acortamiento elástico y las pérdidas por gatos hidráulicos de pretensado. Además de las pérdidas instantáneas por rozamiento, penetración de cuñas o deformaciones instantáneas del hormigón, que es el de acortamiento elástico, deben tenerse en cuenta en casos especiales pérdidas originadas por otras causas, que podrían ser las deformaciones en los moldes, en el caso de piezas prefabricadas, la diferencia de temperaturas entre la armadura tesada y la estructura pretensada como consecuencia del tratamiento del hormigón, y las deformaciones instantáneas en las juntas de las estructuras prefabricadas construidas por dovelas, en el caso de puentes. El valor de las pérdidas debe determinarse experimentalmente. A ver, dejaremos sin ingresar, han tocado el timbre virtual. Ya. Pérdidas por fricción del cable y la vaina. Es la pérdida por rozamiento a lo largo del cable pretensado hasta la sección de estudio, el cual se valora a partir de la fuerza de pretensado inicial. El rozamiento entre el cable y el ducto depende de la forma y trazado del cable entre la sección considerada y el anclaje activo que condiciona la tensión en tal sección. Luego tenemos la distancia X entre la sección considerada y el anclaje activo. La variación del total del ángulo y ondulación involuntaria por unidad de longitud. El coeficiente de curvatura de deslizamiento μ, que nos da el fabricante. El coeficiente de deslizamiento en recta o desviación accidental K, o deslizamiento parásito según el instructivo EH, no los españoles, deslizamiento parásito lo conocen, que son indeterminados experimentalmente y se verifica durante las operaciones de tensionamiento del tendón. Esta pérdida por lo general se presenta en el sistema post-tensado, donde el rozamiento entorpece el movimiento del cable, no importando la forma de su trazado recto o curvo. A medida que se va tensando el hormigón y el conductor, se presiona el cable. Según el ACI 318, debido a la gran variedad de ductos de acero de pretensado y recubrimiento disponibles, estos valores solo pueden servir como guía. Cuando se utilicen conductos rígidos, el coeficiente de curvatura accidental puede considerarse igual a 0. Para aceros de pretensado de diámetro grande dentro de un conducto de tipo semirrígido, el factor de curvatura accidental también puede considerarse igual a 0. Los valores de los coeficientes que se deben utilizar para aceros de pretensado y ductos de tipo especial deben obtenerse de los fabricantes de tendones. Una evaluación ideal baja de la pérdida por fricción puede conducir a contraflechas inadecuadas del elemento y a un pretensado inadecuado. Una sobreestimación de la fricción puede dar como resultado una fuerza extra de pretensado si los valores estimados de la fricción no ocurren realmente en el campo. Esto podría conducir a excesivas contraflechas y acortamientos del elemento. Si se determina que los factores de fricción son menores que los supuestos en el diseño, el esfuerzo en el tendón debe ajustarse para dar solamente una fuerza de press forzado requerida por el diseño en las partes críticas de la estructura. En los planos de diseño se deben colocar los valores de K y ν empleados en el diseño, a fin de que cuando pueda estar afectada la seguridad o el funcionamiento de la estructura, el rango aceptable para las fuerzas del gateo de tensionamiento de acero presforzado u otros requisitos limitantes deban ser dados o aprobados por el ingeniero estructural de acuerdo con el cumplimiento de los esfuerzos admisibles. Les estamos dejando una tabla como dice aquí. La ACI es referencial, solamente es referencial.
Estos valorcitos, lo correcto, ¿cuál es? Que te dé el fabricante ya de los cables de post-tensado, ¿ya? El fabricante debería darte estos datos, ¿no? Pero a falta de eso, tú puedes utilizar para un prediseño estos valores que te estamos dando aquí, ¿ya? Estos valores. Esta es la tabla según Tendons. En el examen, yo les voy a dar estos datos, ¿no? En el examen, para que todos nos pongamos de acuerdo, yo les voy a decir, para 7 torones, el valor de K vale 0.0016. El valor de New vale 0.25. Listo, eso yo les voy a dar en el examen, ¿no? Para que no tengamos problemas. Ahí está. Y luego, ¿qué hace? La fuerza de los tendones de postensado a una distancia X se la calcula aplicando la siguiente expresión. Los valores de K y X, vamos a aprender a determinarlo. New y alfa son datos. Si el valor es mayor a 0.3, tengo que utilizar esta ecuación. Si el valor es menor a 0.3, voy a utilizar esta expresión, ¿no? Eso. Tenemos otro tipo de tablas también que se utiliza para puentes, ¿no? Para puentes, por ejemplo, y son muy parecidos, ya se van a fijar. Por ejemplo, son muy parecidos. A ver, ahí está. Por ejemplo, los valores de new, ya de new, fíjense, aquí me da 0.25 y aquí estamos viendo también, ¿no? Para vaina 0.25, ¿no? Entonces, son muy parecidos aquí también, 0.25. Los valores de K igual son muy parecidos, 0.0006. Aquí tenemos uno, ¿no? Este es un valorcito, 0.0006, ¿no? Aquí nomás el valorcito está un poquito exagerado, parece mucho, ¿no? 10 a la menos 7, uy, terrible, ¿no? Debe existir un error de typeo ahí posiblemente, ¿no? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, los valores son muy parecidos. En el examen yo les voy a dar eso para que todos calculemos con un mismo valor, pero ahí también te dan las normas. Las mismas ecuaciones un poquito cambian respecto a esto, ¿no? El instructivo español, ¿qué te dice? Calculamos este valor, si es mayor a 3, tenemos esta expresión. Esta es la que cambia. Cuando el valor es menor o igual a 0,3, ese está. Si tú notas bien, esta expresión es diferente a esta, ¿no? Es diferente. Entonces, hay que saberlo manejar bien. Depende de la normativa. Por lo general, en nuestro medio utilizamos la norma americana. ¿Por qué? Porque los equipos que nos llegan son americanos, ¿no? Pero en algún caso te puede tocar, no sé, hay proyectos en los cuales están subvencionados eh, por embajadas españolas, puede ser, ¿no? Y obviamente, si te dan un proyecto de una embajada española, no les vas a decir voy a hacer con la norma americana. Ellos te van a pedir que hagas con la norma española. Entonces, por eso les estoy dejando estos valorcitos. Y si no hay ninguna recomendación, utilizas nomás la americana, ¿no? Ahí está, el valor de X es la distancia que se calcula. Yo les voy a enseñar a calcular. Los valores de alfa, vamos a utilizarlos. Sobre todo, este alfa viene del ángulo o de la desviación angular, ¿ya? Lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer en el último procedimiento de cálculo. Ahí están los valores de alfa, ¿no? Ahí están desviaciones angulares. La suma de toditos puede ser el valor de alfa. Ahí está, alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ya. Si f te da un valorcito, ¿no? Si este valor de f es menor o igual a 0.045 de L sub 1, puede tomarse que alfa 1 para calcular 8 veces la flecha sobre L sub 1, ¿no? Se puede hacer, y este error es del 5 por 1000, ¿no? 5 por 1000, o sea, casi preciso, ¿no? Casi preciso. Y alfa sub 1 es la variación angular total del tramo L sub I. Mu sub U o mu es el coeficiente de deslizamiento de la curvatura. Y ahí están los mismos valores, ¿no? De nu, coeficiente de deslizamiento, dependiendo del tipo de material que vamos a obtener. Si está sin lubricar o con lubricar, de acuerdo al tendón que nos están dando. Igualito, ahí están los valorcitos de referencia. Estos valores te lo tiene que dar el fabricante, ¿no? Pero si no hay, puedes utilizar esto para un prediseño. ¿Qué más? Aquí diámetro interior del conducto. Ahí está. A ver, ¿qué más? Se recuerda que en el caso de destezar parcialmente la armadura, los coeficientes de deslizamiento al reducirse, la carga son diferentes y en general mayores que los que aparecen en el proceso de tesado creciente. Se podrá tener en cuenta este hecho en los cálculos, deduciendo los nuevos valores new y
K a partir de los resultados experimentales. Para pretensados interiores con armadura no adherente, de acuerdo con la experimentación y la experiencia práctica disponible, como los valores de nunca pueden tomarse los indicados en la siguiente tabla. Esto es para pretensado interior con armadura no adherente. Y en el caso de pretensado exterior, las pérdidas por rozamiento se concentran en los desviadores y por lo tanto están fuertemente influenciadas por las características de estos. A falta de datos específicos, pueden utilizarse los valores indicados en la tabla siguiente que corresponde al caso de tendones de cordones múltiples. Ahí está, los valores. Ahora hablaremos de las pérdidas por hundimiento del cono. Es la pérdida que existe por la penetración de la cuña dependiendo de la seguridad provista en los anclajes, donde se transmite la fuerza de pretensado mediante el gato, produciendo un acomodamiento del cono de anclaje generados por la tensión del cable, y esta penetración del cono se mide en el momento del anclado y puede asumirse un valor de 6 milímetros. Este H que estamos viendo, vamos a asumir nosotros 6 milímetros, ¿ya? Este H por lo general, vamos a decir que el cono se va a hundir 6 milímetros. Este valor de H es 6 milímetros, ¿ya? Pregunta teórica también es eso, ¿no? ¿Cuánto se asume de hundimiento del cono? 6 milímetros. Aquí está la ecuación para un solo caso. Tenemos en el libro del ingeniero Subieta, son 3 casos. Nosotros vamos a utilizar solo esta ecuación, ya los otros casos no, igualitos, el mismo que en el problema que voy a resolver, ese único caso lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque no amerita en el curso avanzar más. Bueno, el tiempo no nos da, ¿no? En tendones rectos postensados de corta longitud, la pérdida de fuerza por penetración de las cuñas puede reducirse mediante la expresión. Ahí está. En los demás casos, con tendones rectos y en todos los casos de trazados curvos, la valoración de la pérdida de tensión por penetración de cuñas se hará teniendo en cuenta los rozamientos en los conductos. Para ello podrá considerarse las posibles variaciones de nu y de k al destesar el tendón respecto a los valores que aparecen al tesar. Las pérdidas por penetración de las cuñas en el caso de armaduras postesadas pueden obtenerse a partir del diagrama de fuerzas de pretensado a lo largo del tendón, reduciendo la fuerza en el extremo correspondiente al anclaje activo, cuya penetración se estudia hasta un valor tal que el acortamiento del tendón, teniendo en cuenta los rozamientos, sea igual a la penetración de la cuña. Este grafiquito hay que tomarlo en cuenta, donde esta área nos da una relación proporcional entre la fuerza de pretensado a destesar y la fuerza de pretensado al tesar. Entonces hay que calcularlo. En nuestro grafiquito está este debería ser el real, así con curvas, ¿no? Pero nosotros lo vamos a idealizar de manera de rectas, así más o menos vamos a calcular, ¿no? En el ejemplito lo vamos a ver, lo vamos a idealizar como rectas, lo correcto es que sea así curvas, ¿no? Porque es variable, pero nosotros lo idealizamos como rectas, ya eso lo vamos a ver en el ejemplito. ¿Qué más? Para trazados parabólicos, la longitud afectada por la penetración de cuña mediante medida a partir del anclaje puede estimarse como, aquí está la expresioncita, ¿no? Que es menor a 0,3 y con el valor de este, siendo sigma P sub 0, que se obtiene de acuerdo con la limitación de la fuerza de pretensado inicial P sub 0 para obtener la resistencia visto en el tema de tensiones de diseño a flexión en estado límite de servicio que ha entrado al examen, y L y F son las luces y la flecha de la parábola definidos en la figura de pérdidas por fricción cable Bain. Pérdidas por acortamiento elástico del hormigón, elastic shortening. En el caso de armaduras constituidas por varios tendones que se van tensando sucesivamente, al tesar cada tendón se produce un nuevo acortamiento elástico del hormigón que descarga en la parte proporcional correspondiente a este acortamiento a los anteriormente anclados mediante la expresión N, que es el valor de N, que es el número de tendones de pretensados idénticos, de manera que si se tesan todos los tendones simultáneamente, N va a ser igual a 1.
Por lo tanto, la pérdida por acortamiento elástico, este F quiere decir la tensión, ¿no? La tensión por pérdida de acortamiento elástico va a ser cero. Si N es muy grande, ustedes a ver, denle el valor de 20, 25, 30. Mientras más grande le des el valor, todo lo que está aquí encerrado en paréntesis tiende a un medio aproximadamente 0,49999 te va a dar, ¿no? Casi un medio. Los valores de, por ejemplo, aquí de la tensión en el centro de gravedad del cable del pretensado se pueden calcular usando la tensión del acero reducida por debajo del valor inicial en un margen que depende de los efectos de acortamiento elástico y la relajación por fricción. Para las estructuras postensadas con tendones adherentes se puede tomar en cuenta la sección central o en el caso de construcciones continuas en la sección de máximo momento. Para las estructuras postensadas con tendones no adherentes se puede calcular la tensión en el centro de gravedad del acero de pretensado promediada sobre la longitud del elemento. Para los sistemas de losa, la tensión por acortamiento elástico se puede tomar 0,25 del valor obtenido de la primera ecuación. Y otra expresión alternativa para determinar de manera más exacta el acortamiento elástico es esta, ¿no? Una expresión más compleja. Algunas otras expresiones, por ejemplo, de la CIRSOC, ¿no? Que es una norma argentina, ¿ya? La CIRSOC es una norma argentina para hormigón pretensado, hormigón armado y hormigón en masa, ¿no? Incluso tiene reglamento para maderas, ¿no? Esta es su norma en Argentina. Y ellos trabajan también en base a normas americanas. O sea, aquí en este caso, como te indica que se tiene que calcular la tensión del hormigón a nivel del centro de gravedad de los elementos tensores producida por el acortamiento del tesado, considerando solamente las pérdidas por fricción y el acuñamiento de los anclajes. La tensión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de los elementos tensores debido al peso propio y otras cargas presentes en el momento de pretensado. Tenemos el coeficiente a nivel del centro de gravedad de los elementos tensores inmediatamente después de haberse aplicado. Si el sistema es pretensado, podemos tomar, ¿no? El K-SIR o K-SUB o el valor de K por acortamiento elástico 1 o 0,9 y para posttensado 1 y 0,5. Estos valores obtenidos de esta tabla lo tengo que reemplazar aquí o aquí, ¿no? Lo puedo reemplazar y ya tendrían las tensiones que estamos buscando. Entonces, para eso sirve esta tablita nada más y con estas ecuaciones nosotros determinamos las tensiones. En el ejemplito lo vamos a ver mucho mejor, ¿no? Todo eso es lo que te estamos indicando aquí. Vámonos a las pérdidas diferidas o retardadas o las pérdidas que van a aparecer con el tiempo. Son pérdidas que se producen a lo largo del tiempo. Después de ancladas las armaduras activas, estas pérdidas se deben esencialmente al acortamiento del hormigón por retracción, influencia y a la relajación del acero de tales armaduras. Son pérdidas producidas en los cables como consecuencia de las deformaciones. El hormigón, debido a la contracción del concreto y al escurrimiento plástico del mismo, debido al esfuerzo de compresión, produciendo un acortamiento, reduciendo el esfuerzo y la deformación del acero, donde este último experimenta un relajamiento gradual del esfuerzo al mantenerse una deformación casi constante. Estas pérdidas dependen de las propiedades de los materiales y por tanto debe considerarse las siguientes pérdidas. Entre las pérdidas por diferidas o retardadas están las pérdidas por fluencia, por retracción y por relajación del acero. Las de fluencia del hormigón y la relajación del acero están influenciadas por las propias pérdidas y por lo tanto resulta imprescindible considerar este efecto interactivo. Según el instructivo español, siempre que no se realice un estudio más detallado en la interacción de estos fenómenos, las pérdidas diferidas pueden evaluarse de forma aproximada de acuerdo a la expresión, ¿no? Por ejemplo, aquí es una expresión muy compleja y como les decía, la pérdida está en función del tiempo, ¿no? Que aparecen a lo largo del tiempo y tenemos que calcular estos coeficientes de fluencia, ¿no? Que están en función del tiempo. Esto es lo más complicado de calcular, ¿no? Ahí está, ¿no? Luego tenemos los módulos o las deformaciones que se producen en el hormigón con el tiempo, ¿no? ¿Cuánto se va a deformar con el tiempo? Entonces, son expresiones teóricas, pero que difícilmente se puedan calcular, ¿no? Difícilmente se puedan calcular.
pero se hace, no es que sea imposible, sí se puede hacer. Vean, las ecuaciones son complejas, ahí está cómo calcular cada parámetro, lo tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, algunos casos de relajación nos están dando las tensiones, la evolución en horas de la relajación del acero hasta 1000 horas. Los estudios de esta tabla han sido considerados hasta 1000 horas. Entonces, eso nos lleva a una gran cantidad de tiempo. Seguro, más o menos, estos estudios están basados desde 2 hasta 5 años, máximo tal vez 10 años, ¿no? Después de eso no podemos pasar, ¿no? No se puede pasar más allá porque sería hacer una tesis insulsa. ¿Quién va a hacer su tesis doctoral por 20 años? Nadie, ¿no? La mayoría que hace entonces tiene un tiempo limitado estos estudios, solo por eso. Y ahí está el coeficiente de fluencia, que está en función de la temperatura ambiente, la resistencia media del hormigón, que lo hemos visto en tecnología del hormigón, el espesor medio, ahí está, ¿no? Todas las ecuaciones se hacen. Yo, por ejemplo, en mi proyecto de grado he hecho el cálculo de esto, ¿no? He hecho el cálculo, tengo un programito, un software que he logrado calcular, eh, perdón, estos valorcitos. Y ahí es largo, ¿no? No es difícil, pero sí es largo. Entonces, más facilito es determinar las pérdidas por fluencia aplicando estas expresiones aproximadas. Para el caso de puentes tenemos, por ejemplo, ahí está, ¿no? 12, la pérdida por fluencia, 12 veces la tensión del hormigón en el centro de gravedad del acero, menos 7 veces la variación de la tensión del hormigón en el centro de gravedad del acero, pero debido a las cargas solamente permanentes, ¿no? Entonces, esta expresión es la más sencilla de calcular y no esta que es tan larga, ¿no? Larga, larga, larga. Luego tenemos las pérdidas por retracción. Según el LRFD igual, ¿no? Es una pérdida difícil de calcularlo, entonces se considera la humedad relativa. Más o menos en nuestra ciudad de La Paz y el Alto, la humedad relativa es del 50%, ¿no? 55%, dependiendo de la variación, de 50 a 55%. Entonces vamos a reemplazar esos valores y ya tendríamos directamente las pérdidas por retracción. Estas son ecuaciones empíricas nada más, ¿no? Son ecuaciones linealizadas, como ustedes pueden ver, donde la humedad está en porcentajes, la humedad relativa está en porcentaje. Finalmente, el resumen de las pérdidas, ¿no? Resumiendo en una tabla los dos sistemas de pretensados. Por ejemplo, si tenemos elementos pretensados, ¿tenemos pérdidas por cable vaina? No. ¿Tenemos fricción por cable y cuña? Sí. Pero este valor tiende a cero porque es pequeño, pero existe. Hundimiento del cono no se toma en cuenta. Luego tenemos por deformaciones en el elemento, sí, pero tiende a cero. Luego tenemos pérdidas en el gato hidráulico, sí. Acortamiento elástico, sí. Retracción del hormigón, sí. Fluencia del hormigón, sí. Y fluencia del acero. Esto es en el hormigón pretensado. Y en el hormigón posttensado ustedes pueden ver que todas estas pérdidas se deben calcular, ¿no? Por eso en el examen también preguntamos hormigones posttensados. O sea, todas estas pérdidas tenemos que saberlo calcular uno por uno. Y con estas pérdidas, ¿para qué sirven? Para calcular tensiones. Y con las tensiones yo voy a poder calcular si la tensión de tracción es muy excesiva, voy a poder determinar cuántas basas de acero más tengo que colocar, de basas conjugadas tengo que aumentar para que no se fisure mi elemento. O sea, para eso sirve, ¿no? Calculo las tensiones y debo verificar si están dentro de un rango o no. Y si aparece mucha tracción, tengo que meter fierros de basas pasivas. Entonces, en eso consiste, ¿no? El cálculo de las pérdidas. Bueno, hasta aquí vamos a quedar. El ejemplo de aplicación lo voy a ir preparando, por favor. Y quiero que en este poco tiempito me den, yo lo quiero revisar para los exámenes, me sigue faltando. La parte teórica ya está. Ahorita yo les voy a pasar su nota de la parte teórica. La que sí me falta es la parte práctica, ¿ya? La parte práctica. La parte teórica ahorita ya nomás les envío. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a las pérdidas, ¿no? A las pérdidas. Ya. Entonces, Ingeniero, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Jorge. Una consulta en el tema de hormigón pretesado, en este caso, en que
estaba tocando en el tema que era temperaturas. Inge, eso tiene que ver mucho la resistencia del hormigón en este caso, porque los fabricados en viguetas pesadas normalmente emiten eh, vapor al hormigón y Sí. depende más o menos de la resistencia. Por ejemplo, estoy un poco, no sé si confundido. En el hormigón armado hacemos fallar a la utilidad, especificamos las fallas, pero en este caso del hormigón pretensado o hormigones pretensados, eh, existirá, o sea, ¿cómo determinamos los parámetros? Ya, no estoy entendiendo bien cómo determinamos el parámetro. ¿A qué No, parámetro más o menos? no, Inge, la primera pregunta es en este caso, en el caso de temperatura para hormigones pretesados, depende de la resistencia del hormigón, o sea, al que se quiere llegar para emitir el vapor, digamos, la temperatura actual, digamos. Esa es una pregunta. Lo segundo era, digamos, si en este caso en hormigón armado nosotros verificamos, por ejemplo, las fallas dúctil, falla Ujú. frágil en este caso, y en hormigón pretesado, ¿existe algún parámetro, evidentemente, para tener esos parámetros a considerar, Inge? Ya, ya lo entendí. Un momentito. Ya. Es verdad, sobre todo en las viguetas pretensadas, ¿no? Es cierto, para realizar en el proceso de curado y fraguado interviene mucho la evaporación y ahí han debido notar que para la etapa de evaporación se cubre con lodas, ¿no? A una cierta temperatura. ¿Qué función tiene eso? Entonces, se ha demostrado experimentalmente, tengo una tesis, pero no sé, tendría que buscarla, pero que influye mucho uno en la resistencia. No es que, o sea, tratan de cubrir todas las lonas para acelerar sobre todo el proceso de endurecimiento, ¿no? El proceso de endurecimiento. Entonces, por eso lo cubren con vapores, ¿no? Con vapores y con lonas, para que no pueda perder o pueda influir más rápido o adquirir más rápido su resistencia y no perder esa. Esa es en la 1 y por eso se utiliza sobre todo esos procesos de vaporización, influyen mucho en el fraguado. Y en el otro, con respecto al hormigón armado que decías, en el hormigón consideramos los efectos de, de rotura frágil y demás, como en el hormigón armado es a través de las cuantías, ¿no? Las cuantías, tenemos las cuantías geométricas y las cuantías mecánicas. Con las cuantías es el que controlamos. En este caso, en las billetas pretesadas no hay una cuantía mínima, ¿no? Lo único que tenemos que garantizar es que los tendones o los cables resista el hormigón y los cables resistan las tensiones en la fibra superior y en la fibra inferior. No hay valores de cuantías, ¿no? En las billetas pretensadas. Y en el caso de hormigones postensados, por ejemplo, para el caso de puentes, se controla a través de las pérdidas que van a aparecer en el tiempo, pero ¿cómo? Mediante las tensiones. Las tensiones no tienen que ser superadas. Es más, en este caso, no solamente se toma en cuenta al hormigón postensado, sino hay que tomar en cuenta en los puentes, por ejemplo, a la parte que esté encima del hormigón, que sería la losa. ¿Dónde está el problemita? Que la losa no es de hormigón pretensado, sino la losa es de hormigón. Entonces, ¿qué hay que hacer para determinar las tensiones? Hay que homogenizar y tenemos que calcular las tensiones de una sección homogenizada del uno del hormigón, otro del hormigón pretensado y justo también en la etapa de contacto. Entonces, la única forma de controlar el hormigón postensado es con las tensiones por pérdidas, no hay otro, ¿no? Y bueno, eso sería mi respuesta con respecto a tu pregunta, ¿no? Voy a tratar de buscar ya esa tesis de elementos pretensados en base a vapor. Es una tesis antigüita, bien antigüita, pero bonita esta tesis. Y ahí nos dice el proceso de curado y demás. Lo estoy tratando de transcribir de a poquito, pero el tiempo no me da, ¿no? Pero es bien bonita esa tesis. Si alguien se interesaría, le puedo también facilitar para que haga una tesis actualizada, por así decirlo, ¿no? Porque yo tengo
pero tengo el antiguito, una tesis antiguita tengo, y es muy bonito de cómo influye el vapor, el proceso de vaporización en las viguetas pretensadas, ¿no? A ver, te lo voy a buscar, si no, estimado Jorge, para que lo puedas chequearlo mejor, ¿no? Y si te animas a hacer una tesis, te facilito ese documento. Ya, ¿alguien más tenía alguna duda? Ya, entonces eso es, mis estimados estudiantes, por el día de hoy. Ahorita en este tiempo que me queda, yo necesito revisar, pero ya no más ahorita. A ver, por ejemplo, les confirmaré algo, ya. Les pasaré ahorita, a ver, les pasaré ahorita sus calificaciones de la parte teórica, ¿ya? De la parte teórica. Si no te ha llegado, por favor, me vas a escribir hoy día mismo. Si no te ha llegado las calificaciones de la parte, o no te va a llegar, ahorita te voy a enviar. Si es que no te llega, posiblemente tu correo, el correo que hayas utilizado, o no estés, o has llenado tu examen con otro correo, ¿no? Con otro correo has debido llenar y por eso no te ha debido llegar. O tal vez tu drive o tu correo electrónico ya está muy ocupado, muy saturado de documentos y ya no permite que entren otras informaciones más. Puede que por esas razones no te llegue la nota. Tengo algunas observaciones con respecto a este parcial. Les decía que en el mensaje hay tres estudiantes que han llenado su examen en 3 minutos. Bueno, en 5 minutos. Pero eso yo sé, es que no voy a decir es raro, sino que es un intento de trampa, ya es un intento de trampa. Yo estoy haciendo mi informe aclarando eso. Son tres estudiantes, ¿no? Y obviamente alguien va a decir, pero ¿quiénes son su nombre? No, pues se ha utilizado una cuenta falsa. Pero ¿a qué quiero ir? ¿A qué quiero ir? Voy a hacer un informe, estoy mandando porque mañana tengo que entregar ese informe, indicando que ha habido estudiantes que han utilizado una cuenta la cual era falsa. Y yo lo voy a demostrar porque estás registrado justo en el Classroom, ¿no? Porque te pido, por esa razón yo te pido nombre, carnet de identidad, registro universitario. Los tres lo ha llenado de manera falsa. Entonces yo voy a mandar ese informe y hay una solicitud de la coordinación de que el segundo parcial sea presencial. Basta con que presentemos esas pruebas. Entonces, les estoy avisando, puede que su segundo parcial sea presencial para evitar esto. Entonces, si no hubiese pasado lo anterior, no hubiese pasado nada, ¿no? Pero así es, yo ya tengo registrado. Esa es una. ¿Qué más? ¿Qué otra observación tengo? Tengo observación de dos estudiantes. Por ejemplo, yo no me voy a hacer cargo si no está el mismo nombre de la cuenta de usuario en el registro de notas. Por ejemplo, me colocan Juan M, ¿no? No sé qué significará Juan M. Yo voy a buscar en el Classroom, debe decir Juan M, pero puede ser Juan Mamani, ¿no? Juan, no sé, qué otro apellido, Juan Marino tal vez se llama, o Juan, y si no está ese mismo nombre en las listas oficiales, yo lo voy a sentir porque no voy a poder identificar qué Juan es, ¿no? Y hay dos personas, una es una señorita y otro es otro, un joven, ¿no? Un varón. Entonces esos dos, lo que les sugiero es que cambien su perfil y coloquen su nombre real. No sé qué es Juan M, o porque no sé si es Juan Mamani, Juan Marcos, que se llamará, pero si no está, si no dicen las listas Juan M en las oficiales, yo lo voy a sentir, ¿no? Por ahí es Juan Mamani, no sé, yo desconozco, tampoco le puedo poner nota a alguien que no está en las listas, ¿no? O sea, ha dado su examen, ha dado sus datos de registro universitario, tiene su carnet de identidad, pero en su cuenta dice Juan M. Le estoy dando un ejemplo, ¿no? Hay otra señorita más que está igualito, creo que la señorita se llama Ana C, ¿no? ¿Qué será, pues, Ana C? Tal vez es Ana Carla, tal vez es Ana Calizaya, Ana Condori, o sea, yo no sé, ¿no? Ahora no sé a quién va a pertenecer esa nota. Entonces si no está en el registro, yo lo voy a lamentar y le voy a decir, mira, no he registrado tu nota porque yo no sabía a quién correspondía. Estoy buscando Ana C y en listas tengo Ana Carolina, Ana Condori,
Ana Carizaya, no sé cuál de ellas eres, lo siento, ¿no? Entonces, eso por favor, ya en las cuentitas. Ya les he mandado sus calificaciones a su Classroom o a su correo electrónico de la parte teórica. Ya entonces ahí por favor ya les ha llegado, ya les ha llegado. Entonces les estoy dando advertencia, puede que el segundo parcial sea presencial, ya puede que sea presencial, por esas observaciones que yo he notado y voy a mandar también, voy a hacer conocer eso, ¿no? Entonces, todo tiene un riesgo. No, no son todos, no son todos, son 3 estudiantes. Los demás, los que no han hecho ese tipo de fraude o trampa, les felicito, y lo han hecho a conciencia, los felicito. Pero los que han hecho ese tipo de trampa, bueno, la vida les va a cobrar, un día seguro van a chocar en algún puente o en algo, y ahí se va a dar cuenta si pueden hacer ese tipo de trampas o no. Bueno, ya, bueno, yo siempre veo eso, ¿no? Que todo de. Entonces, eso es, mis estimados y queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Hoy día voy a tratar de publicar sí o sí sus calificaciones. La teoría ya está. Ya recuerden, primer parcial 50%, nos falta el examen final, que es el otro 50%. Y entonces, ahorita todo les estoy pasando sobre 100. Lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, sumar la parte teórica a la parte práctica y multiplicarlo por 0,5. Esa es su nota de la primera parte, ¿no? Ahora viene la otra segunda parte, que es el 50%, y esperemos también que lo hagan. Ya, obviamente voy a tratar de transcribir o dar el solucionario, pero en la transcripción me tarda un poquito, ¿no? Entonces, pero yo lo voy a revisar y voy a tratar de ser lo más justo posible con todos, ¿no? Entonces, la parte práctica, ojalá que esté bien, ¿no? Yo también me falta por revisar, pero estaba viendo, la mayoría, no sé de dónde se han inventado el si no conocen, ¿no? Solamente era jugar con ecuaciones, sumar y restar, se eliminaba el término de ¿no? Y con las tensiones ya calculaban P. Eso era, ¿no? Entonces, eso voy a mostrarles también, ¿no? Más o menos si me da tiempo en realizar el solucionario, ¿ya? Eso sería todo por hoy, mis estimados.